¿Nos han engañado con Japón? Japón es tierra de avances, un país con una cultura que muchas veces se ha puesto como ejemplo en la que otras deberían fijarse. Una nación segura en la que la educación, los buenos modales y la amabilidad son valores fundamentales, y en la que el manga es prácticamente una forma de vida. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Bienvenidos a la otra cara de Japón. He recorrido Japón a lo largo de las últimas semanas y en este vídeo os voy a mostrar uno de los grandes problemas que no te cuentan del país del sol naciente: la tóxica cultura del trabajo que causa miles de muertes cada año. Japón cuenta con una población aproximada de 126 millones de habitantes, lo que hace que se sitúe como el 11º país más poblado de todo el mundo. Pero lo extraordinario de Japón es que, pese a ser una de las naciones con más población del mundo, es también el país con la tasa de desempleo más baja. En el año 2023, la tasa de paro se situó en el 2,5%, lo que se define como pleno empleo. Esta bajísima tasa de paro ha traído en los últimos años a muchísimos extranjeros que llegan a Japón con la intención de trabajar, pero lo cierto es que no es solo todo lo que reluce. En el año 2023, Japón fue el país con más insatisfacción laboral de todo el mundo. El 48% de todos los trabajadores del país dijeron no estar satisfechos con su trabajo. ¿Pero por qué? Pues la realidad es que hay dos motivos principales: la despiadada cultura del trabajo en la que nos adentraremos más tarde y el bullying o acoso laboral que sufren muchos trabajadores en Japón. Según la encuesta de la Conferencia Japonesa de Sindicatos realizada en el año 2019, casi el 40% de los trabajadores japoneses habían sido víctimas de acoso laboral. Ante eso, el gobierno japonés en el año 2019 realizó una potente reforma de la ley contra el acoso laboral, pero no ha surgido el efecto deseado y este año 2024 se ha estado llevando a cabo una nueva ley para eliminar no solo la acoso laboral, sino también para eliminar el acoso que sufren muchos trabajadores por parte de los clientes. Desgraciadamente, el acoso sexual es algo que está bastante extendido en Japón, y ese acoso sexual también se traslada al trabajo. Una encuesta del gobierno realizada en el año 2016 concluyó que casi un tercio de las trabajadoras japonesas habían sido acosadas sexualmente en su lugar de trabajo. Por si eso no fuera poco, más de la mitad confesaba haber sido víctima de comentarios sobre su apariencia, edad o físico, sobre todo por parte de sus respectivos jefes. Además, si analizamos solo los datos del tercio de mujeres acosadas, observamos que casi el 40% confesó haber sido víctima de tocamientos inapropiados, al 28% le pidieron persistentemente tener citas o salir y un 17% comentaba que les habían presionado para tener relaciones sexuales. El acoso en el trabajo es perpetrado por propios compañeros, jefes y clientes, pero no es ni mucho menos el único motivo de insatisfacción laboral. Desde bien pequeño a los japoneses se les enseña una cultura del esfuerzo que, si bien en principio no debería ser nada nociva, lo cierto es que llevado al extremo sí lo es. En el país nipón el trabajo es una forma de vida que en muchas ocasiones te condiciona el día a día hasta el punto de no poder hacer cualquier otra cosa. La jornada laboral en principio no debería superar las 40 horas semanales u 8 horas diarias, pero diversos estudios han señalado que de media los japoneses trabajan 70 horas semanales y casi un 20% supera las 12 horas diarias. Pero es que no solo las jornadas laborales se alargan hasta puntos inimaginables, sino que después llegan las vacaciones y no las aprovechan. Según la encuesta general sobre condiciones laborales que realizó el Ministerio de Salud, Bienestar y Trabajo de Japón, de media las empresas japonesas ofrecieron 18 días de vacaciones pagadas, pero los trabajadores solo cogieron 9, algo inaudito desde nuestro punto de vista, pero que en esta cultura tan disciplinada y perfeccionista es lo habitual. ¿Pero cuáles son los verdaderos motivos de que no utilicen todas sus vacaciones? Pues el principal motivo es ese miedo a no defraudar a la empresa. Muchos japoneses empiezan en una empresa a temprana edad, trabajan toda la vida en la misma y son tan fieles que incluso la llegan a considerar parte de su familia. Todo esto implica que siempre den el máximo y que no quieran vacaciones. Además de esa búsqueda por el perfeccionismo, existe la constante competencia entre trabajadores, por lo que si mis compañeros no cogen vacaciones, yo tampoco. Por otro lado, aunque las empresas ofrecen vacaciones pagadas, muchas veces los jefes presionan para que los trabajadores no las cojan todas, con el pretexto de que si tú faltas, la empresa no es lo mismo o no es igual de productiva. Para comprender un poco más cómo es el trabajo en Japón, os voy a presentar a Erika. Ella es una chica española que lleva viviendo más de 10 años en el país del sol naciente y que trabaja en una Black Company, la parte más oscura del sistema laboral japonés.
Las Black Company por lo general son empresas que contratan a un gran número de jóvenes a los que les obligan a trabajar grandes cantidades de horas extra que no se pagan. Las condiciones son nefastas y los trabajadores muchas veces son acosados verbalmente e intimidados por parte de sus superiores. Además, para hacer que los empleados se queden, los jefes de este tipo de empresas juegan con su poder y amenazan con desprestigiar a los trabajadores si deciden irse. ¿Habías escuchado hablar de este tipo de jornadas famosas de 12 horas Sí que había escuchado, ya había muchos, bueno, cuando vine a Japón ya sabía lo que había, pero no sabía hasta qué punto era tan real o cómo podías llegar a ese extremo. O sea, sí que es verdad que nunca entendí cómo se llega a eso, pero cuando uno lo mismo lo vive, dices, vale, ahora lo entiendo un poco todo. ¿Entraste tú en una? ¿Sabías que estabas entrando en una o no? No, es que hasta que no entras y lo experimentas, y pasaron meses, porque los primeros meses todo fue bien, sí. Es algo progresivo. Sí, conozco de casos de que ya de primeras lo sabe la gente, pero en mi caso fue un poco meses más tarde. En la Black Company, ¿cómo era una jornada laboral? ¿Cuántas horas podías llegar a trabajar? Las máximas horas que hice creo que fueron 14, que era de 8 de la mañana a 10 de la noche, y incluyendo sábados. O sea, mi único día libre era el domingo solo. Y para trabajar esas horas, o sea, porque entiendo que no estaban estipuladas en tu contrato, ¿tendrías tus horas, lo máximo son 8 diarios o 40 semanales? Sí, exacto. ¿Y después te obligaban a hacer horas extras o...? Es que la cosa es que las horas extras tú puedes hacerlas en Japón, no hay una ley que te diga no puedes hacer horas extras. Sí que es verdad que están limitadas, creo que hace unos pocos años estaba limitada a 80 horas, si no recuerdo mal, mensuales, y hace 2 o 3 años cambiaron la ley a 45, pero yo creo que hice 80 o más. Es que si haces cuentas de 14 horas de lunes a sábado, y bueno, pues algunas épocas sí las pagaban, pero otras no, y eso sí que es lo ilegal, sobrepasar las horas y que no te las paguen. ¿Y qué justificación te daban para que no te las pagaran? Bueno, la excusa era que todos nos estábamos esforzando, todos estamos haciendo el mismo trabajo, ya llegará la recompensa en el futuro, que ahora es el principio y en el principio hay que sufrir. ¿Y cuándo fue el punto que dijiste, fue algo que dio chip de ya no puedo más, o algo progresivo también? Fue un chip también. Bueno, yo ya me veía muy cansada, era como que al principio yo quería pelear también, estaba como esto no lo puedo permitir, y cuando mi jefe me decía cosas yo también le contestaba, y al principio tenía mucha energía, tenía ganas de luchar, pero es eso, cuando pasan las semanas y meses, llegó un día que, bueno, aún me acuerdo de ese día, me desperté para ir a trabajar y dije no quiero ir a trabajar, y sí, recuerdo pedírmelo de fiesta ese mismo día, dije no me encuentro bien, y bueno, pues fui a una clínica mental y tal, porque yo ya veía que no estaba muy bien, y me dieron la baja. ¿Un poco como depresión o...? Sí, exacto. Me diagnosticaron depresión, y por eso si te diagnostican depresión te pueden dar el médico te da la baja, entonces puedes estar de baja hasta que te recuperes o hasta cuando tú quieras o el médico te lo permita. ¿Cómo conseguiste salir? Porque he leído también que te amenazan con desprestigiarte delante de otras empresas para cuando quieras dar el puesto de trabajo. ¿Te hacen ese tipo de prácticas o...? Aquí también hay una cosa importante, que es que yo tengo un permiso de trabajo, y el permiso de trabajo de Japón es que, como dice el nombre, si tienes un trabajo te permite estar en Japón. Si no tienes un trabajo, la ley te dice que te tienes que ir del país. Entonces tenía mucho miedo de dejar el trabajo y no encontrar nada, porque sí que es verdad que lo que me hizo esa empresa es que psicológicamente me trataron a un punto de que yo realmente me creí que no podía hacer nada y que no podía encontrar trabajo. O sea, también hace un momento con decir, me debes a mí, en el sentido de que o trabajas en esto o no vas a encontrar trabajo y te vas a tener que ir. Sí, algún comentario así hubo, e incluso no paraba. También otro comentario abusivo que hicieron es que gracias a ellos yo tenía el visado de trabajo y que les tenía que dar las gracias por darme la oportunidad, y es como, bueno. O sea,
sea, a la hora de buscar un siguiente trabajo, ¿tú tenías ese miedo de decir, si me vuelve a suceder lo mismo? Sí, mucho. Tenía mucho miedo. Una cosa que hice para evitar o intentar evitar este tipo de, bueno, que no vuelva a suceder algo así, es no ir nunca a una empresa japonesa e ir tirar por una empresa internacional, o sea, una empresa que está en otro país pero que tiene sede en Japón, porque por lo general siempre se habla que tienen mejores condiciones, la gente ha viajado al extranjero, hablan inglés y bueno, hay un ambiente más internacional, pero aún así tenía mucho miedo. Sí, cuando encontré trabajo, siguiente trabajo y me metí, tenía muchísimo miedo de que volviese a pasar lo mismo, que realmente no supiera hacer nada, pero bueno, al final con los años pues todo fue bien, me valoraba mucho en el nuevo trabajo, así que bueno, pues poco a poco eso se ha ido diluyendo, esa idea. Pero aunque las Black Companies son los casos más extremos, la intensa cultura laboral japonesa afecta a la mayoría de trabajadores. Esta presión por trabajar más y más y buscar la constante perfección ha provocado que Japón sea el país que menos duerme del mundo. La revista Sleep Medicine ha publicado este 2024 que los japoneses duermen en promedio 7 horas y 22 minutos, más de una hora menos que la media mundial. Esa falta de horas de sueño provoca que sea bastante habitual ver a gente dormir en el transporte público o incluso en el trabajo. Esto se denomina Inemuri y es una pequeña siesta que dura entre 5 minutos y una hora y que sorprendentemente está bien vista. Aunque en promedio los japoneses duerman más de 7 horas, lo cierto es que el estudio mostró también que un gran porcentaje duerme menos de 6, por lo que en la sociedad el Inemuri está bien visto, porque se entiende que has trabajado tanto y te has esforzado tanto que no has podido dormir las horas que deberías. En cualquier otra cultura esto se podría utilizar para aprovechar y dormir más de la cuenta, pero la cultura japonesa, que se caracteriza por la honestidad, no creo que sea así. Todo este afán por el trabajo y por buscar la máxima productividad hace que Japón sea la cuarta economía a nivel mundial, pero también provoca que cada año mueran miles de personas por el fenómeno conocido como karoshi, o lo que es lo mismo, muerte por exceso de trabajo. Esta popular palabra está considerada un problema social grave, y aunque sí que es cierto que se intentan tomar medidas para revertirla, la realidad es que cada año se siguen produciendo miles de muertes. No es algo que afecte únicamente a Japón, pero sí que es cierto que fue donde nació el término y donde se produce de manera más habitual. No hay datos exactos porque muchas muertes no se contabilizan, pero se cree que cada año mueren entre 2.000 y 10.000 personas por culpa del exceso de trabajo. Los principales motivos de esta muerte son los ataques cardíacos y los accidentes cardiovasculares por culpa del estrés, la desnutrición o el ayuno. No obstante, también es cierto que el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar japonés considera karoshi como la muerte súbita de cualquier empleado que trabaja más de 65 horas a la semana durante más de un mes, por lo que los suicidios por motivos laborales también se incluyen en este término y eso trae las causas más notorias. Como no puede ser de otra manera, gran parte de las muertes por exceso de trabajo se producen en las Black Company. Y es que, como comentaba anteriormente, las condiciones a las que se ven sometidas los trabajadores y trabajadoras son verdaderamente esclavizantes. Con jornadas de más de 100 horas extras mensuales, es habitual ver a oficinistas salir a las 11 de la noche de sus trabajos y condiciones verdaderamente infrahumanas. ¿El acoso lo sufrías por parte de jefes o compañeros? Por el jefe, básicamente, sí. Luego también la cosa es que el jefe era el principal y luego algunos compañeros como que se unían a él. Sí, como para caerle bien o... Sí, porque además aquí es que Japón, el tema del sistema jerárquico es muy definido, sí. Y el jefe aquí es como Dios, básicamente, o sea, está por encima de ti y es como que él tiene todo el derecho a hacer lo que quieran con los de abajo, ¿no? Por así decirlo. Y tú como estás de abajo tienes que mostrar respeto a los de arriba, ¿no? Es un poco este tipo de relación. Entonces, claro, mis compañeros están al mismo nivel que yo. Si el jefe dice esto es así, pues todos los de abajo tienen que seguirle, ¿no? Tienen que decir, sí, tienes razón. Y bueno, ahí está el conflicto. Un poco dictatorial también. Como... Sí, exacto. ¿Pero eso en general en todas las empresas o solo en la compañía? Bueno, en las Black Company quizás se ve más, pero en general sí, este sistema jerárquico en todo el país, en la sociedad, incluso en el lenguaje se nota mucho. Cuando estás en un grupo de amigos, por ejemplo, japoneses, y tus amigos tienen más edad que tú, o sea, no hace falta que estén por encima por tema trabajo y tal, sino ya por edad, si ya son mayores que tú, les tienes que hablar con un japonés respetuoso, que se dice, un japonés formal. ¿Algún ejemplo de falta de respeto o así que pudieras contar o que recuerdes? Básicamente diciendo delante de todo el mundo que no servía para nada, o incluso, bueno, una palabra que es bastante famosa en japonés
que se traduce como ladrona de sueldo, que es básicamente pues como no haces nada en la empresa, pues estás cobrando sin hacer nada, pues te llaman ladrón de sueldo. Bueno, es una expresión bastante fuerte esa en japonés. ¿Y ese acoso verbal alguna vez se sobrepasó a acoso físico o no? No, físico nunca. ¿Y has tenido alguna experiencia de alguien que has visto cercano? Sí, físico sí que lo he visto, pero no en esa empresa. Fue cuando trabajé en un restaurante, sí que lo viví. Y bueno, también gritos. En la Black Company también sufrí muchos gritos. Todo esto no te lo decía de buena, sino con muchos gritos, con golpes en la mesa y cosas así. ¿Tú cuando te fuiste denunciaste a la empresa o hiciste algo o te fuiste y ya está? No denuncié, pero porque no habían pruebas suficientes. Claro. ¿Pero hay leyes estatales contra este tipo de prácticas de las empresas o se hace como un poco la vista gorda? Leyes hay, el problema es que necesitas pruebas, y muchas pruebas. Yeah. ¿Cómo vas a demostrar que has trabajado tantas horas cuando no hay nada marcado que te diga he trabajado hasta tal? Lo único que te queda es grabar vídeos o audios de que alguien comente algo al respecto, pero nadie sabe que estás en la empresa hasta las 10 de la noche. No sé, lo veo bastante complicado. Antes de continuar con otras consecuencias de la cultura laboral japonesa, quiero adentrarme en otro de los temas más controvertidos de Japón, la pornografía y los trabajos sexuales. Dos temas que son tabú, pero que también son parte importante de la sociedad japonesa. Primero quiero centrarme en la pornografía, y es que solo hay que caminar un poco por las zonas con más ambiente de Tokio para ver carteles, fotografías y tiendas dedicadas exclusivamente a este tipo de materiales. Pero más allá de la mayor o menor facilidad para ver este tipo de contenidos, a los que sinceramente hoy en día cualquiera puede acceder, lo que más me ha llamado la atención es la infantilización de estas imágenes. La mayoría de representaciones no se hacen con personas físicas, sino con animes que tienen caras claramente infantiles que se podrían relacionar hasta con menores de edad. Algo que, como no puede ser de otra manera, nos lleva a pensar evidentemente en el término pedofilia. Y es que desde fuera puede resultar cuanto menos chocante y muy oscuro, pero son imágenes que están admitidas en la sociedad japonesa. Como bien es sabido, Japón también es el país de las máquinas 24 horas. Hay sobre todo de bebidas por la mayoría de las calles, pero también hay de otras cosas como figuritas, y también lo hay de material pornográfico, como en este caso de fotografías de las chicas que veis aquí en pantalla, pero también las hay de revistas, de películas. En general, conseguir este tipo de material aquí en Tokio es bastante sencillo, ya que, como podéis ver aquí, está disponible las 24 horas del día. Y la otra vertiente sobre la que os quería hablar es la prostitución. Teóricamente en Japón es ilegal, pero se buscan maneras de practicarla, como llamar a los prostíbulos por otro nombre. Las autoridades saben que existen, pero hacen la vista gorda. No obstante, más que en este aspecto, que es algo que sucede en otros muchos países, en lo que yo me he querido centrar es en los chicos y chicas de compañía. En principio esto no son servicios sexuales, sino que te va a tratar como si fuera su novio. Vas a ir a comer, vas a ir al cine, lo que sea. Pero de nuevo, lo alarmante de todo esto es que en los carteles en los que se ofrecen este tipo de servicios se observan imágenes claramente infantiles o de chicas vestidas de colegiala. Pero no es la única vertiente sorprendente de la prostitución en Japón, ya que en el país del sol naciente también existen los host clubs, que aunque lo realizan tanto chicos como chicas, en este caso son más demandado en chicos. Los host clubs son lugares en los que los chicos dan conversación a personas que buscan ser tratadas como pareja. Solo hay que caminar un poco por el popular barrio de Shinjuku para ver muchos carteles que ofrecen este tipo de servicios. Esta manera de semiprostitución ha causado algunos sucesos en los últimos tiempos en Tokio, ya que algunas personas, al darse cuenta de que todo es irreal, se suicidan, o al ver que el trabajador está tratando con otras personas, deciden asesinarlos. La muerte es una de las consecuencias más alarmantes de la cultura laboral japonesa. Pero no hace falta llegar a casos tan extremos como la muerte para ver cómo afecta esta cuestionable cultura laboral a la sociedad. Japón es uno de los países con menor tasa de natalidad de todo el mundo. Y aunque evidentemente no es el único motivo, uno de los factores a tener en cuenta es esa falta de tiempo que tienen los nipones por el exceso de trabajo. Varios gobernantes ya han lanzado advertencias de que si esto continúa así, no podrán mantener muchas de las funciones sociales del Estado. Y es que la realidad a día de hoy en Japón es que se venden más pañales para ancianos que para niños. Para paliar esta situación que se lleva viendo venir desde hace varios años, una de las corporaciones japonesas más importantes, Itochu, decidió implementar unas medidas como prohibir el trabajo después de las 8 de la tarde u ofrecer un servicio de guarderías para los empleados de la empresa. Esta iniciativa se ha traducido en que la tasa de fertilidad de la empresa haya aumentado del 0,6 del año 2013 al 1,97 del año 2022, una cifra que además fue ampliamente superior a la tasa de fertilidad que se tuvo ese año en Japón. El tema de la
realidad se habla mucho, es el tema, el hot topic de Japón, y se habla de muchos factores, y yo creo que aquí entran muchas cosas. Primero, las largas jornadas laborables, eso por supuesto. Luego, por otro lado, las mujeres que no quieren trabajar y quieren básicamente casarse y tener hijos, claro, tienen que buscarse pues un marido que gane bastante, y por desgracia en Japón cada vez los sueldos son peores. Sí. Bueno, más que peores es que la vida está subiendo más. También la devaluación de Exacto. Entonces cada vez las cosas valen más, los sueldos no suben mucho, sí que van subiendo, pero bastante poco para lo que sube la inflación. Entonces lo que antes era lo normal, que era que cualquier hombre ganaba dinero y que podía mantener una familia entera, ahora ya no es posible. Y luego el tema de las guarderías, hay muy pocas guarderías. Este es otro gran problema, que si los dos trabajan y no hay guarderías, pues ¿qué van a hacer? Por eso también muchas mujeres dejan de trabajar, por eso, más que porque quieren dejar de trabajar, es porque no hay guarderías, lo ven muy complicado la conciliación trabajo, ser madre, y por eso muchas dejan de trabajar. Este envejecimiento de la población ha provocado que el trabajo sea constante incluso entre los más mayores. El año pasado casi el 40% de las empresas japonesas tenían a personas de 70 años o más en sus plantillas. Y es que, como no puede ser de otra manera, uno de los problemas más grandes que tiene el país más envejecido del mundo son las pensiones, que para muchos son insuficientes, lo que provoca que muchas personas tengan que seguir trabajando a pesar de haber superado la edad legal de jubilación, ya que desde el año 2015, si quieres cobrar la pensión máxima, tienes que haber trabajado 40 años. Todos estos problemas provocados por el sistema laboral desembocan en que Japón es uno de los países con la tasa de suicidio más alta. De nuevo, evidentemente, la alta tasa de suicidios no es únicamente por motivos laborales, pero sí que es uno de los factores más a tener en cuenta, y de hecho así lo muestran los datos del gobierno. Aunque se han tomado medidas y la tendencia en los últimos años es a que se reduzca, en el año 2021 se registraron 20.291 suicidios, lo que se traduce en 56 suicidios al día y una tasa de suicidios muy por encima de la media mundial. Unas cifras que nos muestran cómo incluso en los países considerados de los más perfectos también existen imperfecciones. Japón es uno de los grandes países del mundo y eso es innegable. Su cultura, sus tradiciones, sus ciudades, sus templos, sus valores lo convierten en uno de los espejos en los que mirarse. Y es incuestionable que es una de las naciones más avanzadas del mundo, y los números así lo reflejan. ¿Pero vale todo? Vivimos en un mundo en el que tendemos constantemente a idealizarlo todo. Pensamos que determinados lugares son perfectos, pero la realidad es que todo tiene su parte negativa y muchas veces oscura, y Japón no es una excepción.